Nunca necesitamos a mamá, rieron los hijos. Pero Jesús le dio 3,2 millones. Carmen Luz Fuentes tenía 74 años y una colección de frascos naranjas sobre su mesita de noche. 6 medicamentos psiquiátricos, antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, pastillas para dormir que ya no funcionaban. Los tomaba religiosamente cada mañana, cada tarde, cada noche, como quien cumple una condena perpetua. Eran las 3 de la madrugada en su pequeño departamento de 2 ambientes en el barrio de Flores, Buenos Aires. La ciudad dormía, pero Carmen no. Nunca dormía. Apenas 2 horas por noche en los últimos 10 años. El resto del tiempo lo pasaba sentada en la cama, con la luz apagada, luchando contra los pensamientos que la atormentaban como cuervos hambrientos. No sirvo para nada. Mis hijos estarían mejor sin mí. Soy una carga, un estorbo. Las voces en su cabeza eran implacables. La depresión no era una tristeza pasajera. Era un monstruo que la había devorado por dentro, dejando solo un cascarón que respiraba por inercia. Ya no recordaba qué se sentía estar feliz. No recordaba la última vez que había dormido toda una noche sin despertarse empapada en sudor frío, con el corazón galopando y las manos temblando. Se levantó de la cama con esfuerzo. Sus rodillas crujieron. El cuerpo de 74 años protestaba cada movimiento. Caminó hasta la ventana y miró la calle desierta. Los faroles iluminaban el asfalto mojado por la lluvia reciente. Un gato negro cruzaba la vereda con paso cauteloso. Carmen cerró los ojos y la película de su vida se proyectó detrás de sus párpados. Hacía 52 años había sido Carmen Luz González, una joven de 22 años recién casada con Héctor Fuentes, un hombre de sonrisa fácil y promesas abundantes. Tuvieron 4 hijos en 8 años: Rodrigo, Marcela, Gustavo y Patricia. Carmen creía que estaba construyendo una familia, una vida, un futuro. Pero cuando Patricia tenía apenas 3 años y Rodrigo 11, Héctor llegó una noche del trabajo con una maleta en la mano y palabras frías en la boca. «Me voy, Carmen. Conocí a alguien. Ya no te amo». Así de simple. Así de brutal. 28 años tenía ella entonces. 4 hijos. Ninguna profesión. Ningún dinero ahorrado. Y un marido que la dejaba como quien devuelve un electrodoméstico que ya no funciona. Carmen recordaba perfectamente esa noche. Rodrigo llorando abrazado a las piernas de su padre. Marcela, de 7 años, preguntando: «¿Papá no nos quiere más?». Gustavo, de 5, mirando en silencio con ojos enormes. Y Patricia, la bebé, dormida en la cuna, ajena a que acababa de quedarse sin padre. Héctor se fue. Nunca pagó pensión alimenticia. Nunca llamó en los cumpleaños. Nunca apareció en las graduaciones. Simplemente desapareció de sus vidas como humo. Y Carmen, esa joven de 28 años sin experiencia laboral, tuvo que convertirse en roca. Trabajó de todo. Limpiaba casas por la mañana. Cosía ropa por las tardes, vendía empanadas en la feria los fines de semana, dormía 4 horas diarias. Sus manos se agrietaron del cloro y el jabón. Su espalda se encorvó del peso de las bolsas de ropa ajena. Sus rodillas se desgastaron de tanto subir y bajar escaleras en edificios sin ascensor. Pero sus hijos comieron. Fueron a la escuela con uniformes limpios. Tuvieron útiles escolares, celebraron cumpleaños con torta casera, y Carmen nunca, ni una sola vez, les dijo que estaba cansada, que le dolía el cuerpo, que lloraba en silencio mientras ellos dormían. Rodrigo se recibió de contador, Marcela de abogada, Gustavo de ingeniero, Patricia de médica, 4 profesionales exitosos. 4 títulos universitarios pagados con las manos destrozadas de una madre que jamás se rindió. Carmen volvió al presente. La madrugada seguía oscura.
Las 3:20. Sus ojos ardían de cansancio, pero su mente no paraba. Caminó hasta el pequeño altar improvisado en la esquina de la sala. Una imagen de Jesús crucificado, una vela sin encender, un rosario de madera gastada. Se arrodilló con dificultad. Sus huesos protestaron. «Señor Jesús», susurró con voz quebrada, «ya no puedo más. Estoy tan cansada, tan sola. Mis hijos crecieron, tienen sus vidas, sus familias, y yo me quedé vacía. Trabajé toda mi vida para ellos, y ahora que ya no me necesitan, no sé para qué sigo aquí». Las lágrimas cayeron silenciosas. No eran lágrimas dramáticas, eran el goteo constante de un alma que se había secado. «¿Por qué no puedo dormir, Señor? ¿Por qué estos pensamientos no me dejan en paz?» Tomo las pastillas. Hago todo lo que me dicen los médicos, pero nada funciona. Nada. Se quedó allí arrodillada hasta que sus rodillas se entumecieron, hasta que el frío del piso se le metió en los huesos. Luego se levantó, volvió a la cama y se quedó mirando el techo hasta que el sol empezó a filtrarse por las cortinas. Otra noche sin dormir. Otra batalla perdida contra su propia mente. Los días pasaban idénticos. Lunes, martes, miércoles, todos iguales. Carmen tomaba sus medicamentos. Intentaba leer, pero no podía concentrarse. Prendía la televisión, pero no procesaba lo que veía. Cocinaba por rutina, sin hambre. Comía por obligación, sin sabor. Sus hijos la llamaban. Pero las llamadas eran breves, protocolarias. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Bien, hijo». «¿Necesitas algo?» «No, estoy bien». «Bueno, te llamo otro día. Tengo una reunión». 5 minutos. 10, si había suerte. Llamadas cumpliendo el deber filial. Como quien riega una planta para que no se muera, pero sin disfrutar realmente de tenerla. Rodrigo, el mayor, era socio de una empresa de consultoría. Ganaba bien. Muy bien. Tenía una casa en Nordelta, el barrio privado más exclusivo del norte de Buenos Aires. 3 autos, 2 hijos en colegios bilingües, una esposa rubia llamada Débora que sonreía con los labios pero no con los ojos. Marcela era abogada corporativa, soltera, obsesionada con su carrera. Vivía en Puerto Madero, en un departamento con vista al río. Viajaba a Europa 2 veces al año. Publicaba fotos en Instagram de restaurantes caros y hoteles de 5 estrellas. Gustavo era ingeniero en una multinacional petrolera. Estaba casado con Lorena, una mujer ambiciosa que había dejado muy claro desde el principio que la familia de Gustavo era de un nivel diferente al suyo. Tenían un hijo, Nicolás, a quien Carmen apenas veía. Patricia, la menor, era médica traumatóloga. Casada con Fernando, también médico. 2 hijas. Una casa linda en Vicente López. Vida ordenada, exitosa, brillante. 4 hijos exitosos. El sueño de cualquier madre. Pero Carmen se sentía invisible. Cuando los visitaba, notaba las miradas de incomodidad, las conversaciones forzadas, los silencios incómodos, como si no supieran qué hacer con ella, como si fuera un mueble viejo que nadie quiere tirar por lástima, pero que estorba en la sala. La depresión había empezado hacía 10 años, cuando Carmen finalmente pudo jubilarse. Después de 50 años de trabajo sin descanso, finalmente podía parar. Y cuando paró, se dio cuenta de que no sabía quién era sin el trabajo, sin los hijos que cuidar, sin la lucha diaria por sobrevivir. Se había pasado toda la vida siendo útil, y ahora que ya no era necesaria, se sentía descartable. Los medicamentos solo adormecían el dolor, no lo curaban, y los pensamientos oscuros cada vez eran más fuertes, más insistentes, más seductores. Estarían mejor sin ti. Eres un peso, una obligación. Libéralos. Carmen sabía que esos pensamientos no venían de Dios,
Pero cuando llegas a las 3 de la madrugada sin haber dormido una sola hora, cuando el cuerpo te duele y la mente te traiciona, es difícil distinguir qué voz es real y cuál es mentira. Un viernes por la tarde sonó el teléfono. Era Rodrigo. «Mamá, el sábado hacemos un asado en casa. Vienen todos los hermanos. ¿Querés venir?» Carmen sintió un pequeño destello de algo parecido a la alegría. «Sí, hijo, me encantaría». «Bueno, te pasamos a buscar a las 12. Vestite cómoda nomás», colgó. Carmen se quedó mirando el teléfono. Un asado familiar. Todos juntos. Hacía meses que no estaban los 4 hijos reunidos. Tal vez era una señal. Tal vez las cosas estaban mejorando. Esa noche logró dormir 2 horas y media. Un récord. Si esta historia ha resonado en tu corazón y estás atravesando un momento de soledad o rechazo, déjanos tu petición de oración en los comentarios. Dios conoce tu dolor y nunca te abandona. Aquí estamos para orar contigo. El sábado amaneció con un sol tímido en Buenos Aires. Carmen se levantó temprano, como siempre. Apenas había dormido hora y media, pero tenía algo parecido a la esperanza en el pecho. Iba a ver a sus 4 hijos juntos. Iba a estar con sus nietos. Iba a ser parte de algo. Se duchó con cuidado, peinó su cabello blanco que ya casi no tenía volumen. Se puso su mejor ropa, un pantalón de vestir gris y una blusa celeste que Marcela le había regalado hacía 3 navidades. Se miró al espejo. Una mujer de 74 años, con arrugas profundas, ojeras oscuras y hombros caídos, le devolvió la mirada. «Vas a estar bien», se dijo en voz baja. «Hoy va a ser un buen día». A las 12 en punto, el auto de Rodrigo tocó bocina frente a su edificio. Carmen bajó con su cartera gastada y una sonrisa nerviosa. Rodrigo apenas la saludó con un beso rápido en la mejilla. Venía hablando por teléfono sobre proyecciones del tercer trimestre y márgenes de ganancia. Carmen se subió atrás y el auto arrancó. El viaje hasta Nordelta duró 45 minutos. Rodrigo siguió en llamadas de trabajo todo el trayecto. Carmen miraba por la ventana las calles que se volvían más limpias, más verdes, más exclusivas a medida que se alejaban de la ciudad y entraban al barrio privado. La casa de Rodrigo era enorme, 2 pisos, piscina, jardín impecable, parrilla de ladrillo bajo un quincho techado con sillones de mimbre y mesas de madera cara. Todo perfecto, todo diseñado, todo costoso. Cuando llegaron, los otros hijos ya estaban ahí. Marcela con lentes de sol gigantes y ropa de marca. Gustavo y Lorena con su hijo Nicolás de 12 años pegado al celular. Patricia y Fernando con sus 2 hijas jugando en el jardín. «Hola, mamá», dijeron todos casi al unísono, con besos al aire y abrazos que no apretaban. Débora, la esposa de Rodrigo, salió de la casa con una bandeja de bebidas. «Carmen, qué bueno que viniste. Poné la cartera adentro y poné cómoda». «Ay, ponete», pensó Carmen. «No, poné». Pero no dijo nada. Nunca decía nada. El asado empezó. Los hombres alrededor de la parrilla, hablando de inversiones, propiedades, negocios. Las mujeres sentadas en los sillones del quincho hablando de colegios privados, vacaciones en Punta del Este, tratamientos estéticos. Los nietos corriendo, gritando, siendo niños. Y Carmen, sentada en una esquina, invisible. Nadie le preguntaba cómo estaba realmente. Nadie notaba las ojeras. Nadie veía el temblor en sus manos. Era como un fantasma en su propia familia. Después de un rato, Débora entró a la casa cargada con platos sucios. Carmen se levantó instintivamente. «Déjame ayudarte», dijo. «No, Carmen, quédate tranquila. No es molestia, yo lavo». Carmen siguió a Débora a la cocina. Una cocina enorme con electrodomésticos de acero inoxidable, mesadas de mármol y una isla central. Carmen empezó a lavar los platos en el fregadero.
Débora guardaba cosas en la heladera. Luego salió de nuevo al jardín. Carmen lavaba mecánicamente, el agua caliente, el detergente, el sonido de la vajilla, todo familiar, reconfortante de alguna manera. Era algo que sabía hacer, algo en lo que era útil. Estaba enjuagando un plato cuando escuchó las voces. La puerta del quincho estaba entreabierta. La cocina daba directamente al quincho. Carmen podía ver, a través de la ventana sobre el fregadero, a sus 4 hijos sentados alrededor de la mesa de madera, ya sin los nietos cerca. Lorena había llevado a los chicos a la piscina. La voz de Rodrigo sonó clara, aunque intentaba hablar bajo. «Tenemos que hablar de mamá». Carmen se quedó inmóvil. El plato resbaló de sus manos, pero lo atrapó antes de que cayera. Su corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué pasa con mamá?», preguntó Patricia. «Che, la verdad es que se está volviendo un peso», dijo Rodrigo con tono casual, como quien habla del clima. «Cada vez está peor, más apagada, más dependiente». «Ni me digas», agregó Marcela. «El otro día me llamó 3 veces en una semana, 3 veces, como si no tuviera nada mejor que hacer». «Yo creo que habría que pensar en internarla», dijo Gustavo. «En serio, un geriátrico lindo, no cualquier cosa. Pero creo que ya llegó el momento». Carmen sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Internarla? ¿Ellos querían internarla? «No es mala idea», dijo Rodrigo. «Estaría mejor cuidada, y nosotros podríamos vivir tranquilos sin la culpa de que está sola». «Pero los geriátricos buenos son caros», dijo Marcela con tono calculador. «Tendríamos que dividir los gastos entre los 4». «Yo no tengo problema», dijo Rodrigo. «Total, mamá nunca nos costó nada realmente». Silencio. Luego, la voz de Gustavo con una risa incómoda. «Igual, siendo honestos, nunca necesitamos a mamá». Carmen dejó de respirar. «¿Cómo?», preguntó Patricia. «Sí, boluda, pensalo», siguió Gustavo con tono cada vez más suelto, como si el alcohol de las cervezas estuviera hablando por él. «Nosotros salimos adelante por nuestro propio esfuerzo. Mamá laburaba, sí, pero igual nos la rebuscábamos solos. Yo me pagué la facultad con becas. Vos también, Rodri». «Es verdad», dijo Rodrigo. «Mamá siempre estuvo tan ocupada trabajando que prácticamente nos criamos solos. Fue útil solo por el dinero que entraba, pero amor, contención, guía, nada de eso lo dio». «Tú, totalmente», agregó Marcela. «Yo aprendí todo sola, a maquillarme, a vestirme, a ser mujer. Mamá nunca tuvo tiempo para esas cosas». «Entonces, si somos honestos», dijo Gustavo con una risa cínica, «mamá fue útil solo por la plata, y ahora que es vieja y no sirve para nada. Básicamente es descartable». Y entonces pasó. Los 4 hermanos se rieron. Una risa corta, incómoda al principio, pero luego más fuerte. Como si acabaran de decir un chiste negro que todos sabían que estaba mal, pero que igual tenía gracia. Carmen vio, a través de la ventana, cómo sus 4 hijos reían. Rodrigo con la cabeza hacia atrás, Marcela tapándose la boca, Gustavo dándole un codazo a Patricia. Patricia tratando de no reírse, pero cediendo igual. Reían de ella. Reían de la idea de que era descartable. Reían de que nunca la habían necesitado. Algo se rompió dentro de Carmen. No fue dramático, fue silencioso. Como cuando una rama se quiebra bajo el peso de demasiada nieve. No hace ruido, simplemente se parte. Dejó el plato en el fregadero. Se secó las manos en el repasador. Salió de la cocina caminando como autómata. Nadie la vio. Todos estaban en el jardín o en el quincho. Abrió la puerta principal, salió de la casa, empezó a caminar por la calle del barrio privado. No sabía a dónde iba, solo caminaba, un paso, otro. Las lágrimas no salían. Estaba más allá del llanto.
Estaba en ese lugar donde el dolor es tan grande que el cuerpo ni siquiera sabe cómo procesarlo. Nunca necesitamos a mamá. Fue útil solo por la plata. Ahora es descartable. Las palabras se repetían en su cabeza como un disco rayado. Caminó hasta la salida del barrio. El guardia de seguridad la miró extraño, pero no le dijo nada. Llegó hasta la avenida Panamericana. El ruido de los autos, el sol del mediodía, la vida siguiendo como si nada. Carmen levantó la mano. Un taxi se detuvo. «¿A dónde, señora?» «A Flores», susurró. «Avenida Directorio al 3000». El viaje de regreso fue borroso. Carmen miraba por la ventana, pero no veía nada. El taxista intentó hacer conversación, pero se rindió al ver que ella no respondía. Cuando llegaron a su edificio, Carmen pagó y subió las escaleras hasta su departamento del 3er piso. Cerró la puerta. El silencio de su pequeño hogar la envolvió como un sudario. Caminó hasta su cuarto. Se sentó en la cama. Miró los 6 frascos de medicamentos en la mesita de noche. Y por primera vez en 10 años de depresión, Carmen tuvo un pensamiento que no era una idea oscura pasajera, sino una decisión concreta. «Ya no quiero estar aquí». Eran las 8 de la noche. El teléfono de Carmen había sonado 17 veces. Todos sus hijos llamando. Mensajes de WhatsApp llenando la pantalla. «Mamá, ¿dónde estás?» «Carmen, contesta por favor». «Mamá, nos asustaste. ¿Estás bien?» «Por favor», respondí. Carmen miraba el teléfono vibrar sobre la mesa. No sentía nada, ni enojo, ni tristeza, solo un vacío enorme. Apagó el teléfono. El departamento estaba en penumbras. No había prendido ninguna luz, solo la claridad tenue que entraba desde la calle por la ventana del living. Carmen estaba sentada en la cama con la espalda contra la pared, mirando los frascos naranjas. 6 frascos, 180 pastillas en total, aproximadamente. Tal vez más. Había leído en internet una vez que una sobredosis de benzodiazepinas combinadas con antidepresivos podía ser letal, especialmente en personas mayores. El sistema no resistía, el corazón se detenía, era como quedarse dormida y no despertar más. No más insomnio, no más pensamientos oscuros, no más sentirse invisible. Carmen abrió el primer frasco. Vació las pastillas en su mano, pequeños círculos blancos. Luego el segundo frasco, pastillas azules. El tercero, rosadas. Fue vaciando uno por uno hasta tener un montículo de medicamentos en su regazo. «Mis hijos están mejor sin mí. Soy un peso, una obligación. Ellos lo dijeron». Fue a la cocina, llenó un vaso con agua, volvió a la cama. Se sentó con el vaso en una mano y el montículo de pastillas al lado. Afuera, Buenos Aires vivía su noche de sábado. Gente riendo en los bares, familias cenando juntas, parejas paseando, vida. Pero en ese pequeño departamento del 3er piso, en esa habitación a oscuras, solo había una mujer de 74 años, rota por dentro. Carmen tomó 5 pastillas y se las metió a la boca. Bebió agua. Las sintió bajar por su garganta. «Perdóname, señor», susurró, «pero no puedo más». Tomó otras 5, las tragó, luego 5 más. Pero entonces algo pasó. Sus manos empezaron a temblar violentamente. El vaso se le cayó. El agua se derramó sobre la cama. Las pastillas restantes rodaron por las sábanas. Carmen se llevó las manos al pecho. El corazón le latía descontrolado. No era el efecto de los medicamentos, era otra cosa. Era miedo, era angustia, era pánico. «¿Qué estoy haciendo? Dios mío, ¿qué estoy haciendo?». Se dejó caer de la cama. Cayó de rodillas en el piso de cerámica fría. Las lágrimas que no habían salido en toda la tarde ahora brotaban como un torrente. Sollozaba con el cuerpo entero. Gemidos profundos, animales, de dolor puro. «¡Jesús!», gritó en la oscuridad.
Jesús, mis hijos me despreciaron, dijeron que nunca me necesitaron, dijeron que soy descartable. Lloraba tan fuerte que apenas podía respirar, mocos, lágrimas, saliva, todo mezclado en una agonía primitiva. No tengo razón para vivir, trabajé toda mi vida para ellos y me descartaron como basura. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste vivir tanto si iba a terminar así? Se abrazó a sí misma en el piso, acurrucada, temblando. Las palabras salían entrecortadas por los sollozos. No quiero morir, pero tampoco quiero vivir así. No puedo dormir, no puedo pensar, no puedo estar en paz. Estoy tan cansada, Jesús, tan cansada. Y entonces pasó. La habitación se llenó de luz. No era la luz de una lámpara, no era la luz de la calle. Era una luz diferente, brillante, pero no enceguecedora, cálida, dorada, como si el sol hubiera entrado por la ventana a las 8 de la noche. Carmen levantó la cabeza. Las lágrimas borraban su visión, pero igual podía ver. La luz provenía de la esquina de la habitación y se expandía, llenando todo el espacio. Y en medio de esa luz había alguien, un hombre, alto, vestido con una túnica blanca simple, cabello castaño hasta los hombros, barba corta. Pero lo que más impactaba eran sus ojos, ojos marrones profundos, infinitos, llenos de un amor tan intenso que Carmen sintió que su corazón iba a estallar. El hombre caminó hacia ella. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la cerámica. Se arrodilló frente a Carmen, quedando a su altura. Carmen no podía hablar, no podía moverse, solo miraba esos ojos. El hombre extendió su mano y con ternura infinita limpió las lágrimas de las mejillas de Carmen con sus dedos. Su toque era real, cálido, sólido. Carmen, dijo con una voz que era como agua en el desierto, suave pero poderosa, tranquila pero con autoridad absoluta. Carmen, hija mía. ¿Señor? Susurró ella con voz rota. ¿Eres tú? Jesús sonrió, una sonrisa que contenía todo el cielo. Soy yo. Carmen empezó a llorar de nuevo, pero ahora eran lágrimas diferentes. No de dolor, sino de algo que no sabía cómo nombrar. Alivio, asombro, amor. Ellos te rechazaron, dijo Jesús, sosteniendo su rostro con ambas manos. Tus hijos te rechazaron, te usaron, te descartaron. Y duele, Carmen, lo sé porque yo también fui rechazado por aquellos a quienes amaba. Señor, no tengo nada, sollozó Carmen. No sirvo para nada, ellos tienen razón, soy un peso. No, dijo Jesús con firmeza pero sin dureza, ellos están equivocados. Tú vales más que todo el oro del mundo. Eres mi hija amada, y aunque ellos te rechazaron, yo nunca lo haré. Jamás. Se sentó en el piso junto a ella. La luz del mundo, el creador del universo, sentado en el piso sucio de un departamento humilde con una mujer rota. ¿Ves estas manos?, dijo Jesús, mostrándole sus palmas. Carmen vio las cicatrices, marcas redondas, oscuras, donde los clavos habían atravesado la carne 2000 años atrás. Estas marcas son por ti, Carmen. Di mi vida por ti. ¿Crees que haría eso por alguien descartable? Carmen negó con la cabeza, incapaz de hablar. Has cargado un peso que no era tuyo, continuó Jesús. Criaste a tus hijos con amor sacrificial. Les diste todo, pero ellos no pueden ver porque sus corazones están endurecidos por el orgullo y la ingratitud. Eso no es tu culpa, es su ceguera espiritual. Pero me duele tanto, Señor, susurró Carmen. Lo sé, dijo Jesús, y ella pudo ver lágrimas en sus ojos. Lo sé, hija, y no voy a decirte que el dolor desaparecerá inmediatamente, pero voy a decirte esto. Ellos te rechazaron, pero yo te elijo. Ellos te despreciaron, pero yo te honro. Ellos dijeron que eras descartable, pero yo digo que eres preciosa y amada. Jesús puso su mano sobre el pecho de Carmen, justo sobre su corazón.
Ahora, duerme, hija mía. Carmen sintió algo recorrer su cuerpo, como una ola de paz que empezaba en su pecho y se expandía hasta la punta de sus dedos. El nudo en su garganta se deshizo, la opresión en su pecho desapareció. Los pensamientos oscuros que la habían atormentado durante 10 años se silenciaron como velas sopladas por el viento. Mañana todo cambia, dijo Jesús, confía en mí. Pero Señor, yo tomé las pastillas, 15 pastillas, voy a morir. Jesús sonrió de nuevo. Tú no vas a morir, Carmen, yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Y digo que todavía no es tu tiempo. Tienes un propósito que cumplir. Ahora duerme. La ayudó a levantarse. La guió hasta la cama. Quitó las sábanas húmedas y las pastillas derramadas con un solo movimiento de su mano, como si nunca hubieran estado ahí. Carmen se acostó. Jesús la cubrió con las mantas como un padre cubre a su hija pequeña. No tengas miedo, susurró él acariciando su cabello blanco. Yo estoy contigo. Siempre. Carmen cerró los ojos. Y por primera vez en 10 años, en 3650 noches de insomnio tortuoso, Carmen Luz Fuentes se quedó dormida en paz. La luz permaneció en la habitación hasta que su respiración se volvió profunda y tranquila. Luego, lentamente, se desvaneció. Pero la paz quedó. Carmen abrió los ojos. Luz del sol entraba a raudales por la ventana. Luz natural, brillante, cálida. Se quedó quieta por un momento, desorientada. Miró el reloj en la mesita de noche. Las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Se incorporó de golpe. Había dormido 12 horas. Carmen había dormido 12 horas seguidas sin despertarse ni una sola vez. Ni pesadillas, ni insomnio, ni pensamientos oscuros interrumpiendo el descanso. 12 horas de sueño profundo, reparador, completo. Se llevó las manos a la cara. ¿Estaba descansada? ¿Eso era lo que se sentía? Hacía tanto tiempo que no experimentaba esa sensación que casi no la reconocía. Se levantó de la cama. Sus rodillas no crujieron. Su espalda no protestó. Se paró frente al espejo del armario y se miró. Algo había cambiado. No en su cuerpo físico. Todavía era una mujer de 74 años con arrugas y cabello blanco. Pero algo en sus ojos era diferente. La oscuridad que había habitado en su mirada durante una década había desaparecido. Había claridad. Había vida. Jesús, susurró. ¿Fue real? Miró hacia la mesita de noche. Los 6 frascos de medicamentos seguían ahí. Pero ella no sentía la urgencia de tomarlos. No sentía la ansiedad. No sentía la opresión en el pecho. No sentía el peso de la depresión aplastándola. Se tocó el pecho, donde Jesús había puesto su mano. Me sanó, dijo en voz alta, con asombro. Me sanó completamente. Caminó hasta el pequeño altar en la sala. Se arrodilló frente a la imagen del crucificado. Pero ahora sabía que no era solo una imagen, era alguien real, alguien que la había visitado en su momento más oscuro. Gracias, Señor, oró con lágrimas de gratitud. Gracias por no abandonarme. Gracias por elegirme cuando ellos me rechazaron. No entiendo qué va a pasar ahora, pero confío en ti. Se levantó. Fue a la cocina. Puso agua a calentar para un té. Preparó tostadas. Comió con hambre real, no con la obligación mecánica de alimentarse. El pan sabía a pan. La manteca sabía a manteca. Los sabores habían vuelto. Estaba terminando su desayuno cuando alguien tocó el timbre. Carmen frunció el ceño. No esperaba visitas. Se acercó al portero eléctrico. «Sí, señora Carmen Luz Fuentes». «Sí, soy yo. Soy el doctor Marcelo Gutiérrez. Necesito hablar con usted urgentemente. Es un asunto legal muy importante». Carmen se quedó helada. ¿Asunto legal? ¿Había hecho algo malo? ¿Puede decirme de qué se trata? Prefiero explicárselo en persona, señora. Es respecto a una herencia.
Por favor, es muy importante. ¿Herencia? Carmen apretó el botón para abrir la puerta del edificio. Escuchó los pasos, subiendo las escaleras. Su corazón latía rápido, pero no con ansiedad, con expectativa. Cuando abrió la puerta de su departamento, se encontró con un hombre de unos 50 años. Traje gris, portafolio de cuero, rostro serio, pero amable. Señora Fuentes, disculpe presentarme así un domingo por la mañana, pero el asunto es urgente y he estado intentando contactarla desde hace una semana. Encontré su dirección en los registros civiles. Pase, por favor, dijo Carmen, haciéndose a un lado. El abogado entró. Miró el departamento humilde con discreción. Se sentaron en el pequeño sillón de la sala. Señora Fuentes, vengo a informarle sobre el testamento de la señora Beatriz Aldana de Martino. Carmen parpadeó. ¿Beatriz? ¿Beatriz Aldana? Sí, señora. ¿La conocía? Trabajé para ella, dijo Carmen con la voz llena de recuerdos. Hace muchos años, tal vez 30 años o más. Limpiaba su casa 2 veces por semana. Era una señora mayor, viuda, muy amable. Exacto, dijo el abogado abriendo su portafolio. La señora Beatriz falleció hace 3 meses. Tenía 98 años y dejó un testamento muy específico. Sacó varios documentos. Señora Fuentes, en su testamento la señora Beatriz dejó instrucciones precisas. Cito textualmente a Carmen Luz Fuentes, quien trabajó en mi hogar entre 1992 y 2004, y quien fue la única persona que me trató con amor y dignidad cuando todos me habían olvidado. Le dejo la totalidad de mis bienes y ahorros. Carmen se quedó sin aire. ¿Qué? La señora Beatriz no tenía hijos. Su único sobrino murió hace 20 años. Usted es la única heredera. Pero yo solo trabajaba para ella. Era mi trabajo. Al parecer, usted era mucho más que eso para ella, dijo el abogado con una sonrisa. En su testamento escribió varias páginas sobre usted, sobre cómo le cocinaba sus comidas favoritas, aunque no estaba en sus funciones, sobre cómo se quedaba a conversar con ella, aunque ya había terminado su horario de trabajo, sobre cómo la llevó al hospital una vez que se sintió mal y se quedó con ella toda la noche. La señora Beatriz la consideraba familia. Carmen empezó a llorar. Recordaba a Beatriz. Una mujer elegante, culta, gentil. Vivía sola en un departamento grande en Recoleta. Siempre le ofrecía té. Siempre le preguntaba por sus hijos. Le daba ropa usada en buen estado. Le regalaba comida. Hablaban de la vida, de Dios, de todo. No sabía qué significaba tanto para ella, susurró Carmen. Pues significó mucho más de lo que imagina, dijo el abogado. Señora Fuentes, el patrimonio de la señora Beatriz consiste en un departamento de 3 ambientes en Recoleta, valuado en aproximadamente $1 millón, y ahorros e inversiones por un total de $2.200.000. El silencio fue absoluto. Eso es... Carmen intentó hacer la cuenta, pero su mente no procesaba los números. $3.200.000, señora, o aproximadamente $3,5 millones con las actualizaciones del mercado. Todo suyo. Carmen se tapó la boca con las manos. No es posible, no puede ser real. Es completamente real, dijo el abogado, mostrándole los documentos. Ya pasó por todas las instancias legales. Solo necesito que firme aquí, aquí y aquí, y los bienes son transferidos a su nombre. Jesús, susurró Carmen mirando hacia el altar. Dijiste que todo iba a cambiar. Firmó los documentos con manos temblorosas. El abogado le explicó que el departamento de Recoleta podía venderlo o quedárselo. Que el dinero ya estaba en una cuenta bancaria a su nombre, que podía disponer de todo inmediatamente. Cuando el abogado se fue, Carmen se quedó sentada en el sillón mirando los papeles. Era millonaria. Ella, Carmen Luz Fuentes,
La mujer que había limpiado casas ajenas toda su vida, la mujer que había criado 4 hijos con las uñas, la mujer que había sido descartada como basura por sus propios hijos apenas el día anterior. Dios la había sanado de su depresión y su insomnio. Y Dios la había hecho millonaria. Ellos dijeron que yo era descartable, dijo en voz alta, todavía sin creérselo. Y tú me hiciste millonaria. Su teléfono, que había estado apagado desde la noche anterior, sonó. Lo había prendido sin darse cuenta mientras el abogado estaba ahí. Ahora las notificaciones explotaban, 52 llamadas perdidas, 84 mensajes de WhatsApp, todos de sus hijos, pero había uno más reciente, de hace apenas una hora, de Rodrigo. El mensaje decía: «Mamá, acaba de llamar un abogado diciendo que heredaste millones de dólares de una vieja. ¿Es verdad? Llámame urgente». Carmen miró el mensaje, luego miró los documentos en sus manos, luego miró el altar y sonrió. Eran las 3 de la tarde del domingo cuando Carmen escuchó los golpes desesperados en su puerta. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Abrí! ¡Somos nosotros!». Carmen estaba sentada en su sillón tomando té, mirando los documentos de la herencia por 10ª vez, todavía asimilando que todo era real. Había pasado las últimas horas orando, llorando de gratitud y simplemente descansando en una paz que no había sentido en años. Pero ahora sus 4 hijos estaban del otro lado de la puerta. Se levantó con calma, caminó hasta la puerta, respiró profundo, abrió. Ahí estaban Rodrigo, Marcela, Gustavo y Patricia, los 4 con rostros de preocupación, ansiedad, urgencia, una preocupación que no era por ella sino por el dinero. «Mamá, gracias a Dios», dijo Rodrigo intentando abrazarla. «Nos tenías muertos de angustia. ¿Por qué te fuiste ayer sin avisar?». Carmen no devolvió el abrazo. Se hizo a un lado y los dejó entrar. Los 4 se amontonaron en el pequeño living. Marcela miraba a su alrededor como si acabara de recordar lo humilde que era el departamento de su madre. Gustavo estaba inquieto, moviendo las piernas. Patricia intentaba parecer preocupada, pero sus ojos buscaban algo, probablemente los documentos. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Patricia con voz suave. «Nos preocupaste mucho». Carmen se sentó en su sillón. Los miró a los 4 de pie frente a ella. Por un momento no dijo nada, solo los observó. Estos eran sus hijos, los bebés que había cargado en brazos, los niños a quienes había dado de comer con su propia boca, los adolescentes cuyos uniformes había lavado a mano, los jóvenes universitarios por quienes había trabajado hasta la extenuación. Y eran los mismos que ayer habían dicho, riéndose: «Nunca necesitamos a mamá. Fue útil solo por la plata. Ahora es descartable». «Estoy bien», repitió Carmen lentamente. «Es interesante que me preguntes eso ahora, Patricia, porque ayer, cuando estabas con tus hermanos en el quincho de Rodrigo, no te preocupó tanto como estaba». Los 4 se tensaron inmediatamente. «¿De qué hablas, mamá?», dijo Rodrigo con una risa incómoda. «Yo estaba en la cocina lavando los platos», dijo Carmen con voz tranquila pero firme. «La ventana da al quincho. Los escuché. Escuché cada palabra». El silencio fue ensordecedor. Marcela palideció. Gustavo miró al piso. Patricia abrió la boca pero no salió ningún sonido. Rodrigo intentó mantener la compostura. «Mamá, si escuchaste algo fuera de contexto...». «Ah, tenemos que internarla», citó Carmen. «Mamá se está volviendo un peso. ¿Sabes qué? Nunca necesitamos a mamá. Fue útil solo por la plata. Ahora es descartable». Cada frase fue como una bofetada. Los 4 hermanos no podían mirarla a los ojos. «Y se rieron», continuó Carmen, con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. Los 4 se rieron de eso. De la idea de que su madre, que trabajó 20 horas diarias durante 30 años, para que ustedes tuvieran comida, educación y futuro,
Era descartable. Mamá, estábamos tomados, balbuceó Gustavo. No lo dijimos en serio. ¿No lo dijeron en serio?, preguntó Carmen. ¿O no pensaron que yo los iba a escuchar? Rodrigo intentó otro enfoque. Mamá, entendemos que estés enojada. Tenés razón. Nos mandamos una cagada. Pero ahora no es momento de pelear. Hay que hablar de cosas importantes. Nos llamó un abogado diciendo que heredaste una fortuna de una señora para la que trabajabas. ¿Es verdad? Ahí estaba. La verdadera razón de la visita. Carmen los miró a los cuatro. Rodrigo con su cara de negociador. Marcela con su expresión calculadora. Gustavo inquieto. Patricia intentando parecer dulce. ¿Por eso vinieron?, preguntó Carmen. ¿Por el dinero? No, mamá. Vinimos porque estábamos preocupados, dijo Patricia rápidamente. Pero también, bueno, si hay una herencia, es importante que lo hablemos en familia. Podemos ayudarte a administrarlo. Rodrigo tiene contactos en inversiones. Marcela puede manejar los temas legales. Y nosotros podemos asesorarte, agregó Gustavo, para que no te estafen. Carmen se levantó del sillón, caminó hasta el altar en la esquina de la sala. Tocó la imagen de Jesús crucificado. Sintió la paz que él había dejado en su corazón la noche anterior. Anoche, dijo Carmen sin mirarlos, después de escucharlos reír y burlarse de mí, volví a esta casa, tomé 15 pastillas psiquiátricas, 15. Iba a tomar todas, iba a terminar con mi vida. «Mamá», gritó Patricia. Carmen levantó la mano para silenciarla. «Caí de rodillas en ese piso», continuó, señalando el lugar exacto, «y le grité a Jesús. Le dije que ustedes me habían despreciado, que dijeron que nunca me necesitaron, que yo no tenía razón para vivir». Se volteó y los miró. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero su rostro irradiaba algo que ellos nunca habían visto en ella: autoridad. «Y Jesús me visitó». Los cuatro la miraron sin entender. «¿Qué?», preguntó Marcela. «Jesús vino a mí, en persona. Una luz llenó este cuarto. Él estuvo aquí, sentado conmigo en el piso, me limpió las lágrimas. Me dijo que aunque ustedes me rechazaron, Él nunca lo haría. Me dijo que yo valgo más que todo el oro del mundo. Puso su mano aquí, tocó su pecho y me sanó. Mamá, estabas medicada. Fue una alucinación», dijo Rodrigo con tono condescendiente. «¿Una alucinación?», preguntó Carmen con una sonrisa triste. «Rodrigo, hace 10 años que no duermo más de 2 horas por noche. 10 años tomando 6 medicamentos psiquiátricos. 10 años con depresión tan severa que cada día pensaba en morir». Caminó hasta la mesita de noche. Trajo los 6 frascos de medicamentos, los puso sobre la mesa de la sala. «Anoche Jesús me dijo, duerme, hija mía», y dormí. Dormí 12 horas seguidas. Me desperté sin ansiedad, sin depresión, sin pensamientos suicidas. Por primera vez en 10 años, me desperté en paz. Los miró a los 4. «Y no he tomado ni una sola pastilla hoy, ni una, porque ya no las necesito. Jesús me sanó la mente». Hubo un silencio incómodo. Ninguno sabía qué decir. Patricia intentó abrazarla, pero Carmen dio un paso atrás. «Y sí», dijo Carmen, recogiendo los documentos del sillón. «La herencia es real. $3.200.000. Los ojos de los 4 se abrieron como platos. «3 millones», susurró Marcela. «Beatriz Aldana, una señora para quien trabajé hace 30 años, me dejó todo, su departamento, sus ahorros, todo, porque, según su testamento, fui la única persona que la trató con amor cuando todos la habían olvidado». Carmen sostuvo los documentos contra su pecho. «Irónico, ¿no?», dijo con una sonrisa amarga. «La vieja sirvienta descartable de repente vale millones». «Mamá», dijo Rodrigo con voz calculadoramente suave, «mira, fue un malentendido. Nosotros te queremos. Somos tu familia». «¿Familia?», preguntó Carmen. «Rodrigo, hace 3 meses que no venías a visitarme.
Marcela, la última vez que me llamaste fue para pedirme que cuidara tu departamento mientras viajabas a Europa. Gustavo, tu hijo Nicolás, ni siquiera sabe quién soy. Patricia, me invitaste a la comunión de tu hija y me sentaron en la mesa del fondo, con la gente que casi no conocías. Cada palabra era una verdad que dolía. Pero ayer, continuó Carmen, cuando pensaron que yo no estaba, dijeron la verdad que siempre sintieron pero nunca se animaron a decir en mi cara, que nunca me necesitaron, que fui útil solo por el dinero, que ahora soy descartable. No lo pensamos, mamá, dijo Patricia llorando. Fue el alcohol, fue una estupidez. El alcohol no inventa sentimientos, dijo Carmen, solo los libera. Miró a sus 4 hijos. Los había amado más que a su propia vida. Había sacrificado su juventud, su salud, su felicidad por ellos, y ellos la habían descartado. Pero ahora, por primera vez, Carmen no sentía el peso de la culpa, no sentía la obligación de complacerlos, no sentía la necesidad de su aprobación, porque había sido aprobada por alguien infinitamente más importante. Jesús me dijo algo más anoche, dijo Carmen con voz tranquila. Me dijo, ellos te rechazaron, pero yo te elijo. Ellos te despreciaron, pero yo te honro. Se acercó a la puerta y la abrió. Y tienen razón en una cosa, dijo, mirándolos directamente. Ustedes nunca me necesitaron, pero ahora yo tampoco los necesito a ustedes. Mamá, no podés echarnos, gritó Rodrigo. No los estoy echando, dijo Carmen con calma sobrenatural. Los estoy liberando. Ustedes dijeron que soy un peso, pues ya no tienen que cargarme. Son libres. Mamá, por favor, suplicó Marcela. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglarlo?, preguntó Carmen. ¿O arreglar su relación con mi dinero? El silencio respondió por ellos. Voy a donar todo, dijo Carmen. ¿Qué?, gritaron los 4 al unísono. $3.200.000, todo. Voy a donar el departamento de Recoleta a una fundación que da vivienda a madres solteras abandonadas, como yo. Y el dinero va a fundaciones que cuidan ancianos olvidados, como yo. Todo. Estás loca, gritó Rodrigo. Ese dinero es tuyo, es nuestro. Nuestro, preguntó Carmen con una ceja levantada. ¿Desde cuándo? Somos tus hijos. Tenemos derecho. Ustedes dijeron que nunca me necesitaron, dijo Carmen con voz de acero. Pues entonces tampoco necesitan mi dinero. Yo trabajé 50 años para darles todo. Esta herencia no la trabajaron ustedes, es mía. Y voy a honrar la memoria de Beatriz Aldana ayudando a gente que realmente lo necesita. Mamá, no hagas esto, suplicó Patricia. Pensá en tus nietos. Mis nietos, dijo Carmen con tristeza. Nicolás ni me reconoce. Las hijas de Patricia me ven 2 veces al año. Los hijos de Rodrigo me dicen abuela, pero no saben nada de mí. No me usen a ellos como excusa. Esto es por venganza, gritó Gustavo. ¡Nos estás castigando! No, dijo Carmen con paz en su voz. No es venganza, es justicia. Jesús me curó la mente, me dio paz, me hizo millonaria y me mostró mi valor. Ustedes me descartaron. Y ahora descubren que lo que descartaron valía millones. Esa no es mi venganza, es la ironía de Dios. Caminó hasta la puerta y la sostuvo abierta. Si algún día alguno de ustedes viene a mí sin interés en mi dinero, solo porque genuinamente quiere a su madre, esa puerta estará abierta, pero hasta entonces les deseo lo mejor. De verdad, los perdono, pero no voy a dejar que me usen más. Los 4 salieron en silencio, Rodrigo con furia contenida, Marcela llorando lágrimas de rabia, Gustavo cabizbajo, Patricia volteándose varias veces, suplicando con los ojos. Carmen cerró la puerta, se quedó parada ahí
por un largo momento. Luego caminó hasta el altar. Se arrodilló. Gracias, Jesús, oró con lágrimas de liberación. Gracias por mostrarme que mi valor no depende de ellos. Gracias por sanarme. Gracias por amarme cuando ellos no pudieron. Gracias por darme esta herencia, no para que yo sea rica, sino para que pueda ayudar a otros como yo. Para que otras madres descartadas sepan que tú las ves, que tú las amas, que tú las honras. Lloró, pero eran lágrimas de sanidad, de cierre, de nuevo comienzo. 3 meses después, Carmen estaba parada frente a un edificio recién inaugurado en el barrio de Boedo. El cartel decía Casa Beatriz, hogar transitorio para madres solas. El departamento de Recoleta se había vendido y con ese dinero, más una parte de la herencia, habían comprado y refaccionado este lugar. 10 habitaciones, una cocina comunitaria, sala de juegos para niños, espacio para talleres de oficio. Carmen, ahora a cargo de la administración de la Casa Beatriz, abría las puertas cada día a mujeres rotas, abandonadas, descartadas. Les daba techo, les daba comida, pero sobre todo les daba lo que a ella le habían dado: esperanza. Dormía 8 horas cada noche, no tomaba ni un solo medicamento, había engordado un poco y sus mejillas tenían color. Sonreía, reía, vivía. Sus hijos no habían vuelto. Rodrigo intentó demandarla legalmente, pero el abogado le explicó que no tenía ningún derecho sobre una herencia que no era suya. Marcela dejó de hablarle por completo. Gustavo envió un mensaje meses después. Espero que estés feliz con tu decisión. Patricia fue la única que 3 meses después vino a visitarla. No pidió dinero, solo pidió perdón. Y Carmen la abrazó y le dijo: te perdono, hija, siempre te amaré, pero necesito que me ames por quien soy, no por lo que tengo. Patricia lloró, dijo que lo entendía y se fue. Carmen no sabía si volvería, pero estaba en paz con eso. Una tarde de jueves, Carmen estaba en la cocina de la Casa Beatriz preparando la cena con otras 3 mujeres residentes, cuando una de ellas, Marta, una mujer de 45 años con 3 hijos y un marido que la había abandonado, le preguntó: Carmen, ¿por qué haces esto? ¿Por qué nos ayudas? Carmen dejó de picar cebollas. Miró a Marta, luego miró a las otras mujeres. Porque alguien me ayudó cuando yo estaba rota, dijo simplemente, y porque Dios me mostró que cuando el mundo te descarta, Él te levanta. Y ahora es mi turno de levantar a otros. ¿Pero no te enojas?, preguntó otra mujer, Claudia. Tus hijos te hicieron tanto daño. Los perdoné, dijo Carmen, no porque se lo merecieran, sino porque yo merecía estar libre del rencor. Jesús me enseñó que el perdón no es para la otra persona, es para vos. Esa noche, después de que todas se fueron a dormir, Carmen salió al pequeño patio trasero de la Casa Beatriz. El cielo de Buenos Aires estaba despejado. Las estrellas brillaban. Señor, oró en voz baja, nunca imaginé que mi vida terminaría así. Pensé que iba a morir sola, olvidada, rota, pero vos tenías otros planes. Sonrió hacia el cielo. Mis hijos dijeron: nunca necesitamos a mamá. Y tenían razón, no me necesitaban. Porque vos me necesitabas a mí. Me necesitabas libre de ellos para poder usarme aquí, para estas mujeres, para estas madres rotas que necesitan ver que hay esperanza. Una brisa suave movió su cabello blanco. Gracias por visitarme aquella noche. Gracias por sanarme. Gracias por la herencia. Pero sobre todo, gracias por mostrarme que mi valor nunca dependió de cuánto me amaban mis hijos, siempre dependió de cuánto me amás vos. Carmen Luz Fuentes, de 74 años, exsirvienta, madre descartada, mujer que había estado al borde del suicidio, se fue a dormir esa noche con paz profunda en el corazón.
porque había aprendido la lección más importante de todas. Cuando los hijos te rechazan, Dios te elige. Cuando el mundo te descarta, el cielo te corona. Y cuando todo parece perdido, Dios escribe los finales más extraordinarios. Esa noche, Carmen durmió como una niña, sin medicamentos, sin ansiedad, sin depresión, solo con la paz de saber que era profundamente amada por el Rey del universo. Y eso, descubrió, era más valioso que todos los millones del mundo.